Bueno, en esta época varios filósofos indujeron su pensamiento respecto al hombre y algunos de ellos fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, el hombre, según Sócrates, para él las propiedades y las cualidades de la naturaleza no querían decir nada acerca del hombre. Para encontrar esta verdad no era propiamente mediante el conocimiento empírico, sino teniendo un contacto con los hombres a través del diálogo, que este debía ser una educación exorbitante. Bueno, el hombre según Platón. Para Platón existen dos mundos. Uno es el mundo de las ideas, de donde todo es eterno y perfecto y temporal. Aquel donde vivimos, que es simplemente un reflejo del otro mundo. Para Platón, el alma humana, que ha existido siempre en el mundo de las ideas, al encarnarse en un cuerpo dentro del mundo sensible, olvida por completo su conocimiento y requiere del contacto con los objetos del mundo, que son una copia o imagen de las ideas para poder recordar la verdad del mundo supersensible. Para Aristóteles, el hombre es un compuesto inseparable de la materia que llamamos cuerpo y una forma que llamamos alma. A diferencia de Platón, esta unión es necesaria, el alma requiere el cuerpo para cumplir las exigencias de la vida, o sea, una depende de la otra. Para Aristóteles, el precursor de la teoría del conocimiento, todo conocimiento nace de la experiencia, y la experiencia la obtenemos a través de los sentidos, del contacto con la realidad. Aristóteles siguió a Platón al considerar que el conocimiento abstracto es superior a cualquier otro, pero discrepó en cuanto al método apropiado para alcanzarlo. Aristóteles mantenía que casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia. El conocimiento se adquiere ya sea por vía directa, con la abstracción de los rasgos que definen una especie, o de forma indirecta, deduciendo nuevos datos de aquellos ya sabidos. De acuerdo con las reglas de la lógica, la observación cuidadosa y la adhesión estricta a las reglas de la lógica, que por primera vez fueron expuestas de forma sistemática por Aristóteles, ayudaría a superar las trampas teóricas que los sofistas habían expuesto. Las escuelas del estoicismo y del epicureísmo coincidieron con Aristóteles en que el conocimiento nace de la percepción, pero al contrario que Aristóteles y Platón mantenían que la filosofía debía ser considerada como una guía práctica para la vida y no como un fin en sí misma. Hola, soy Terry Gómez Ospina y te voy a explicar el tercer axioma en la educación de la griega clásica. El tercer axioma es la axiología y pues empecemos. A los griegos se les considera los precursores del pensamiento occidental actual. Tenían un modo de pensar en el cual valoraban muchísimo las razones y los argumentos y valoraban la lógica y la razón como la más valiosa posesión. La educación estaba destinada a formar el ciudadano y a la clase política, y la educación no se limitaba solamente a la niñez, también lo hacían para los adultos. En las ciudades habían lugares como por ejemplo los teatros, en donde se llamaban a los ciudadanos a pensar críticamente y de manera reflexiva sobre lo que pasaba, por ejemplo, en la política y en lo que pasaba alrededor. Entonces aquí podemos ver cómo desde muy niños hasta los más adultos tienen la posibilidad de poder acceder a esos lugares, a la reflexión, claro. Y no es más. Así que muchas gracias y los dejo con mi siguiente compañero que les va a hablar sobre el cuarto axioma. En la función teleológica, los objetivos de la educación griega clásica no eran los de hacer personas perfectas, sino en formar al ciudadano. Estos serían los jóvenes que futuramente los gobernarían y los dirigirían. Entonces esta generación debía cumplir con ciertos requisitos en cuanto a la enseñanza integral que se había dado en ellos, que debía cumplir en lo que era literatura, en retórica, debían conocer de ciencias y filosofía, y también pues no podemos olvidar que la educación física y la artística eran parte importante de esta época de la historia.